Buenos días, hermanos. Hoy 25 de agosto la Iglesia celebra la memoria de San José de Calasanz, presbítero y fundador. Es una misión muy noble y una fuente de gran mérito dedicarse a la educación de los niños, especialmente los pobres, para ayudarles a alcanzar la vida eterna. Quien se hace su maestro y mediante la formación intelectual se compromete a educarlos, especialmente en la fe y en la piedad, cumple de alguna manera con los niños el oficio mismo de su ángel de la guarda. Y tal actividad en favor del desarrollo humano y cristiano es muy digna de ser sostenida y alabada. Estas son palabras de San José de Calasanz. San José de Calasanz nació el 11 de septiembre de 1556 en el castillo de Calasanz, cerca de Peralta de la Sal, en Huesca, España. Era hijo del gobernador de la región, Pedro Calasanz, y de María Gastonia. Era el menor de 5 hermanos. Sus padres se esforzaron por darle una buena educación en la propia casa y después en la escuela de Peralta. Y así los religiosos que lo instruyeron en su niñez lo entusiasmaron por la vida sacerdotal. Y desde entonces, desde niño, él sentía una inclinación a ser sacerdote. Desde muy pequeño su gran deseo era poder alejar el mal y el pecado de las almas de los demás. Sin embargo, en el colegio se burlaban de él los compañeros, porque les parecía demasiado piadoso. Pero poco a poco, con su amabilidad, lo fue ganando poco a poco su amistad y su favor. Cursó estudios en la escuela de Peralta y tras sus estudios clásicos en Estadilla, estudió filosofía y leyes en Lérida, recibiendo el doctorado en leyes. Posteriormente completó con honores cursos de teología en Valencia y Alcalá de Henares, la prestigiosa universidad de entonces española. Tras la muerte de su madre y su hermano, don Pedro quiso que José fuera militar y que se casara para perpetuar la familia. Ahí intervino Dios enviando una enfermedad a José en 1582, que lo llevó al borde de la muerte. El joven José prometió a Dios que si le concedía la curación se dedicaría únicamente a trabajar por la salvación de las almas. Y el joven curó de la enfermedad. Entonces su padre le permitió cumplir su promesa y fue ordenado presbítero el 17 de diciembre de 1583 por Hugo Ambrosio de Moncada, obispo de Urgel. José comenzó su ministerio sacerdotal en la diócesis de Albarracín, donde el obispo de La Figuera lo envió a una región montañosa donde la gente era muy ignorante en religión. Allá, entre campos y caminos peligrosos, se propuso visitar familia por familia y enseñarles la religión, anunciarles el evangelio y el amor de Dios. Por aquel entonces existía en Barcelona una terrible pelea entre dos familias de las principales de la ciudad, con grave riesgo de matanza. San José fue enviado a poner paz y lo logró, haciendo que se casara un joven de una de las familias con una muchacha de la otra familia y así volver a ver la paz entre ambas familias que eran hasta entonces enemigas. El obispo de Urgel, que conocía las cualidades de José, lo llamó a su lado y lo nombró su teólogo, su confesor y su vicario general, el más alto puesto en la diócesis después del obispo. Cuando el obispo fue transferido a Lérida, se lo llevó consigo. Y en 1586, de La Figuera, fue enviado como visitador apostólico a la abadía de Montserrat. Y José le acompañó como secretario. Cuando más tarde el obispo murió, en el año siguiente, José marchó a su casa, solo para estar presente en la muerte de su padre. Fue entonces cuando su obispo de Urgel lo llamó para ser vicario general del distrito de Trempe. Pero San José de Calasanz tenía dentro en su corazón otra idea que le venía de Dios, la educación de los niños pobres, siguiendo las directrices de las obras de la misericordia, enseñar al que no sabe. La voz de Dios que sentía dentro le decía: vete a Roma, vete a Roma. Y en sueños veía multitudes de niños desamparados,
que le suplicaban se dedicara a educarlos. Entonces, renunciando a sus altos puestos y repartiendo entre los pobres las grandes riquezas que había heredado de sus padres, se dirigió a la ciudad eterna en 1592 y allí encontró un gran protector y amigo suyo de cuando era compañero de estudios en Alcalá, que llegó a ser cardenal, Marco Antonio Colonna, quien lo escogió como su teólogo e instructor de sus sobrinos. Roma ofrecía un espléndido campo de pastoral para el ministerio de la caridad de José de Calasanz, especialmente para poner en práctica esa llamada interior que tenía de Dios, instruir a los niños pobres sin hogar, abandonados, tirados por las calles. Muchos eran huérfanos. José entró en la cofradía de la doctrina cristiana, que se dedicaba a enseñar catecismo a los niños. Reunía a los niños y a las niñas de las calles y los llevaba a la escuela. Los maestros que recibían poca paga rehusaron una carga adicional sin cobrar. Entonces José vio que era necesario fundar escuelas para que los jovencitos pudieran ser educados e instruidos durante la semana y no solo los domingos. En ese tiempo los gobiernos no tenían ni escuelas ni colegios y la juventud crecía prácticamente analfabeta y sin instrucción. El párroco de Santa Dorotea, Antonio Berendani, le ofreció 2 cuartos, digamos como 2 salas de catequesis, y le prometió ayuda para la enseñanza. Cuando otros 2 sacerdotes prometieron una ayuda similar, José, en noviembre de 1597, abrió la primera escuela gratuita de Europa. El Papa Clemente VIII dio una contribución anual y muchos otros compartieron esta gran obra con sus limosnas y con sus oraciones. En corto tiempo, José tenía más de 1000 niños bajo su cuidado. Y en 1602 alquiló una casa en San Andrea del Lavalle y comenzó la vida comunitaria con sus asistentes. Allí puso los fundamentos para lo que sería después la fundación que realizaría, una congregación religiosa, las escuelas pías. A sus institutos educativos les puso por nombre escuelas pías, y los padres que acompañaban al padre Calasanz eran llamados los escolapios, los de las escuelas pías. Después de un par de años ya había escuelas pías en muchos sitios de Italia y en otros países, también en España. En sus ratos libres se dedicaba a socorrer a enfermos y necesitados, especialmente durante la peste y las inundaciones. José de Calasanz y su amigo Camilo, San Camilo de Lelis, eran incansables en este servicio a los pobres y a los niños huérfanos. En 1612, la escuela fue transferida al Palacio de Torres, junto a San Pantaleone. Aquí José vivió el resto de sus años como un verdadero hijo de la Iglesia y amigo de niños abandonados. El padre Calasanz tenía una gran fuerza y fue adquiriendo día a día más fama. Y un día se echó sobre sus espaldas una pesadísima campana y se subió por una escalera para llevarla a la torre. Pero la escalera se partió y él cayó con la campana y se partió una pierna. Varios meses después, en cama, entre la vida y la muerte, él iba desarrollando su labor. Y desde entonces él empezó a sufrir una carencia grande de salud. Pero sus mayores sufrimientos no le venían por la enfermedad o por los males físicos, sino que le iban a llegar de otra manera totalmente inesperada. San José de Calasanz recibió como colaborador a un hombre ambicioso y lleno de envidia, el cual se propuso hacerle guerra y quitarle el cargo de superior general de la fundación que había hecho. Por las calumnias de este hombre y de varios más, nuestro santo fue llevado a los tribunales, y solamente la intervención de un cardenal obtuvo que no lo echaran a la cárcel. Él repetía: me acusan de cosas que no he hecho, pero yo dejo a Dios mi defensa. Él remitía
la justicia a Dios. El envidioso logró, a base de calumnias, que a San José de Calasanz le quitaran el cargo de superior general. Y después las acusaciones mentirosas llegaron a tal punto que la Santa Sede determinó acabar con la congregación que San José de Calasanz había fundado. El santo, al escuchar la triste noticia, repitió las palabras del santo Job: el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre de Dios. Afortunadamente, después se supo la verdad, y al fundador le fueron restituidos sus cargos, y la comunidad volvió a ser aprobada, y ahora está extendida por todo el mundo. Podemos decir entonces y comprender que porque un cardenal, después que fue sumo pontífice, llamó a José de Calasanz un segundo Job, aludiendo a los sufrimientos que el santo sufrió, igual que el personaje de la Escritura. Por las quejas y calumnias contra el José de Calasanz y las escuelas pías, el Papa Clemente VIII envió a dos sabios cardenales, Cardenal Baronio y Cardenal Antoniani, a que hicieran una visita por sorpresa a las escuelas pías. Los dos cardenales se presentaron repentinamente y encontraron que todo funcionaba tan sumamente bien que el Papa, al escuchar su excelente informe, se propuso ayudarlas mucho más que antes de a partir de ahora en adelante. Algo parecido sucedió más tarde con el Papa Paulo V. Y al darse cuenta de lo bien que funcionaban las escuelas pías del padre Calasanz, le concedió toda su ayuda. Y en verdad que la necesitaba, porque las dificultades que presentaban eran muy grandes. El 25 de agosto del año 1648, al final de sus días, en la edad de 92 años, este gran apóstol de los jóvenes y de la educación pasó a la eternidad y a recibir los grandes premios de quienes son fieles, tal como dice Jesucristo en el Evangelio. En lo poco fuiste fiel, al frente de lo mucho te pondré, pasa al banquete de tu Señor. Terminó sus días en las manos del Padre después de mucho sufrimiento y fue sepultado el 26 de agosto de 1648. En 1748, el día 7 de agosto, fue beatificado por el Papa Clemente XIII y años después, el 16 de julio, Día de la Virgen del Carmen, del año 1767, fue elevado a los altares y reconocido santo por el sumo pontífice. San José de Calasanz, ruega por nosotros. ¡Feliz día, hermanos!